El doctor Enrique Herrería fue juez de la Corte Constitucional, tiene muy amplia experiencia en esta materia, por eso lo hemos convocado a esta conversación con Gustavo Espinosa y quienes habla Jimmy Jairala, respecto del tema del proyecto de Asamblea Constituyente que se está discutiendo en este momento. Mejor dicho, no hay proyecto, la iniciativa de Asamblea Constituyente. ¿Cómo está usted, doctor? ¿Me escucha? Perfectamente. Saludos a Gustavo. Muchas gracias. También. En Navidad se dice, cuando le preguntan cómo está usted, creo que bien. Bueno, yo también digo siempre que estoy bien, porque si digo mal me tratan mal. Así me enseñaron desde chiquito. Doctor Herrería, ¿hay formas de hacer más expedita una reforma constitucional que no sea por la vía puntualmente de una asamblea constituyente? ¿Qué es lo que usted, porque vi un planteamiento muy interesante suyo, pero no lo quiero repetir, sino que usted lo diga. Usted tiene otra visión del tema que puede darle agilidad a las reformas. ¿Cuál es ese? Permítame, Jimmy, hacer una ligera introducción a mi idea. Claro. Actualmente el país ha vivido, creo, de una de las más severas catástrofes producto de la etapa invernal. Están devastadas las carreteras del país, el sector vial. No solo vamos a hablar de los caminos vecinales que ya están inexistentes con las lluvias, sino ha sido devastado el país. Las carreteras están destruidas. En consecuencia, si el Estado, fíjense que no hablo del gobierno, si el Estado no tiene los recursos para poder solucionar, reparar la red vial, y además tiene que incursionar haciendo unas nuevas carreteras y también nuevos caminos vecinales para que faciliten la interacción entre todas las regiones del Ecuador, nosotros necesitamos inversión. Segunda consideración, ustedes recordarán bien, porque son periodistas, no quiero decir viejos, pero de una larga trascendencia, ustedes recordarán que hasta antes del gobierno del economista Rafael Correa, la producción de Petroecuador, de la producción del Ecuador en general, no solamente de Petroecuador, sino también de las privadas, rebasaba, me parece que estaban los 530.000 barriles diarios de petróleo. Actualmente no llegamos a 400.000. Ustedes saben que para poder mantener la explotación petrolera en los campos ya maduros y para hacer exploración y ver cuáles son las reservas en general que tiene el país, se necesita no solamente inversión, sino que se necesita también tecnología. Ustedes saben que particularmente esta devastación creada por las lluvias ha puesto de manifiesto que en todas las comunidades, incluso en las ciudades del país, se requiere que haya tecnología en cuanto a canalización de agua servida y también de la provisión del servicio de agua. Ustedes conocen perfectamente que la telecomunicación, me voy a referir, por ejemplo, a la permanencia de esta empresa del Estado que nos provee el servicio telefónico convencional, no sirve para nada. Los ciudadanos estamos, los usuarios, a quienes hemos contratado la prestación del servicio, pasan 1, 2, 3, 4 años, no recibimos el servicio porque no existe telefonía convencional y tenemos que pagar la factura de manera mensual. Bueno, estos sectores que son tan importantes para el desarrollo del país y que benefician cuando se los trabaja correctamente a los ciudadanos, que contribuyen al desarrollo, están entre los sectores estratégicos que establece la Constitución y que solamente se pueden delegar a través de economías de constitución mixta, donde el Estado se sigue reservando la mayoría de acciones y no solamente el control, sino la administración de los mismos. Usted no solamente que es periodista, usted ha tenido una amplia vida pública, sino que aparte usted es empresario y como tal conoce que las cosas hay que manejarlas con objetividad y con una enorme celeridad. Cuando los sectores estratégicos quedan mayoritariamente en manos del Estado, ¿usted invertiría, Jimmy, en esos sectores estratégicos? Le pregunto a usted que es nacional. No, usted no por supuesto que no. Peor un extranjero. Y si a eso usted le acompaña que está prohibido que se ceda jurisdicción en arbitraje internacional en cualquier caso de inversiones, usted se va a encontrar también que van a decir los inversionistas. Usted sabe que los inversionistas, cuando van a hacer inversiones importantes, acuden a las consultoras de riesgo y le dicen, mira,
Dígame cuáles son las condiciones benéficas para mi inversión y también los obstáculos para que garantice mi inversión. Y los obstáculos se los van a presentar consultores serios y van a decir, no podemos nosotros llegar al Ecuador a invertir porque ahí los sectores estratégicos están en manos del Estado. Ellos son los que controlan y administran los mismos, incluso en el caso de economía mixta. Hay prohibiciones en el artículo 327 de la Constitución para que se pueda contratar por horas. No hay la posibilidad de garantizar, porque son miles de millones. En el sector petrolero, en el sector minero, no es que estamos hablando de una inversión de 5 millones de dólares. No, son pues, mucho miles más. de millones de dólares en el tiempo. En el tiempo. Por lo tanto, el otro día leí, a ustedes deben haber leído también a un economista formidable que tiene el Ecuador, en Guayaquil, Fausto Ortiz. Escribía en un diario que para el 2025, incluyendo el déficit que hay que solucionar del presupuesto general del Estado, la deuda total del Ecuador será de 80.000 millones de dólares. Estamos hablando cerca de la totalidad del Producto Interno Bruto del país. Bajo esas consideraciones, no le luce a usted, Jimmy, y a Gustavo, imprescindible que el Ecuador reforme la Constitución, que no solamente que tiene estas prohibiciones que nos mantienen anclados al pasado, sino que además de eso de ahí impide que se nos presten buenos servicios a los ecuatorianos. No hay buenos servicios por culpa de esta Constitución, que además no es que se me ocurre a mí, o que a lo mejor tuviera la complacencia de un grupo de ciudadanos. Lo demandó el pueblo ecuatoriano en las últimas elecciones, la propuesta del presidente Noboa y de la señora Luisa González, que convergían en un 90% de los ecuatorianos, de los votos válidos. Sus propuestas fueron una asamblea constituyente para cambiar la Constitución. El que no quiere entender eso es porque está nubilado por la arrogancia, por la soberbia o por intereses, o por una visión dogmática que no se compadece con la realidad del país. Entonces, bajo eso es que yo he planteado, como ustedes lo conocen, que si nosotros seguimos el procedimiento, el primero, segundo, tercer momento, a que nos tiene acostumbrada la Corte Constitucional, y no digo esa Corte Constitucional como si fueran adversarios ideológicos míos o de propuestas jurídicas. Yo he estado en esa Corte Constitucional hace 2 meses. En el año 2019 yo fui uno como juez ponente de que estuvo en esta vía equivocada, pero es de gente sensata rectificar. Lo que tienen que hacer es rectificar. La propia ley orgánica de la Corte Constitucional, de garantías jurisdiccionales y control constitucional, larguísimo como toda la denominación, dice que en su artículo, léalo por favor, Jimmy, en el artículo 2 y 3 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que la Corte se puede alejar de sus precedentes según las circunstancias sociales cambiantes. ¿Ha cambiado o no el país en estos 6 años? Hemos tenido uno de los mayores eventos catastróficos del país, que ha sido un invierno inclemente. ¿Puede la Corte Constitucional estar ajena a ver que en el país entero se demandan inversiones en todas las áreas para decir no, que siga la Constitución como está y nosotros solamente hacemos cambios cosméticos? Claro, digamos, doctor Herrería, perdone la interrupción, pero entonces, frente a este panorama que usted lo ha descrito muy puntualmente, mi pregunta es, ¿cuál es el camino que usted encuentra idóneo para, suena a lo mejor muy apurado, pero en el menor tiempo posible y con los menores obstáculos posibles, se puedan operar cambios en la Constitución? Si es que el presidente de la República o un grupo de ciudadanos que tiene que recoger el 12% de la firma del padrón electoral van a la Corte Constitucional, le dicen queremos cambios constitucionales en la vía que estamos hablando, de modernizar el país a través de la Constitución como carta de convivencia. La Corte le va a decir, a ver, vamos a ver, ¿es enmienda, es reforma parcial o es asamblea constituyente? Cuando son generosos dirán, bueno, va a asamblea constituyente. Primer momento, asamblea constituyente. Ahora pasamos a revisar el estatuto. En el estatuto ustedes están poniendo que para integrar esa asamblea constituyente se requiere
que sean personas de 30 años de edad o 35 años de edad, que tengan algún título universitario, no ser abogado, cualquier título universitario que garantiza conocimiento, que además no la vayan a integrar personas que estén procesados penalmente por delitos contra la administración pública. Aquí es usual que los funcionarios públicos llegan a la función pública y salen después riquísimos. Lo primero que hacen es empezar a comprar propiedades. Entonces, si han defalcado, si han cometido peculado, si hay coimas, si hay cohechos, esas personas no pueden integrar la Asamblea Constituyente, porque además habrían personas que, siendo procesados por delitos como narcotráfico, como no están condenados, van a decir no, se garantiza la presunción de inocencia y por lo tanto puedo ser asambleísta constituyente. Si usted dice que hay que exigir esos requisitos para ser asambleísta constituyente, la Corte le va a decir, en primer lugar, es discriminatorio poner edad. En segundo lugar, esa exigencia de que no estén involucrados en delitos graves también es discriminatorio. Por lo tanto, no procede. Si usted dice que hay que hacer que se elimine la prohibición del trabajo por hora, tampoco, porque hay regresión de derechos. Si usted dice que hay que quitar los sectores estratégicos de la Constitución para permitir la inversión extranjera, no, porque hay uno de las líneas en este capítulo de los sectores estratégicos que dice que ese control del Estado es para garantizar derechos. Por lo tanto, quitar esa protección que tienen los ciudadanos de esta garantía de los sectores estratégicos es regresión de derechos. Le vamos a permitir únicamente unas pequeñas reformas cosméticas, sacar algo de la hojarasca, pero sin llegar a las cosas estructurales. Doctor Herrería, perdone la interrupción, disculpen, entonces usted lo que dice que es posible, o supongo que es así, es saltarse a la Corte Constitucional. Sí, señor. A ver, explíqueme rápidamente cómo. Y le digo por qué. Porque si usted va por la otra vía y la Corte reproduce sus precedentes, se va a encontrar, y a ver, y en el mejor de los casos, imaginémonos que dice, no, vamos a darle vía. Entonces, la Asamblea Constituyente, la expedición de la norma, la aprobación, 3 momentos que tiene, le va a pasar 1 año, año y medio, 2 años. Hasta eso ya la gente, como está acostumbrado en este país, no vota por una propuesta que le beneficie, sino en este caso el presidente de la República. La otra vía es conformar, no es que el presidente va a designar, ni Enrique Herrería ni Jimmy Jairala van a decir, a ver, vamos a escoger a estos iluminados, que se autoconvoquen a través, pueden ser centros académicos o algún gremio que facilite el apoyo logístico, ciudadanos prestantes con conocimiento, que creo que un plazo máximo de 30 días se puede extirpar de la Constitución estas cosas tan nocivas, y se la presenta al presidente de la República y le diga, vea, señor presidente, esto es una manifestación de lo que dicen los artículos 95 y 96 de la Constitución, participación ciudadana. Y usted, con los ligeros matices que seguramente va a realizar, propóngale al pueblo ecuatoriano, como la Corte Constitucional no está en la vía de producir estos cambios, usted recurra al artículo 1 de la Constitución que dice que la soberanía radica en el pueblo, que es la fuente de legitimidad. Por lo tanto, coja usted este proyecto después de que haya sido debidamente publicitado ante todo el país, que merezca el respaldo de los ecuatorianos, y lo envía al Consejo Nacional Electoral para que lo ponga en conocimiento del pueblo ecuatoriano y sea aprobado en referéndum. Doctor, pero ya obtuvo pues ese respaldo en la segunda vuelta electoral, ese respaldo popular. Así es, Gustavo, pero lamentablemente por ahí salen algunas personas que dicen que no hay que cumplir los 3 momentos y que sea la Corte Constitucional, y por lo tanto tiene que seguirse este procedimiento tan farragoso de la Constitución, de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y de los propios dictámenes de la Corte Constitucional. En consecuencia, Gustavo, si seguimos ese procedimiento, tenga la seguridad que nos quedaremos con esta Constitución hasta las calendas griegas y el país no progresa, no avanza, las personas no tienen prestación de servicio, hay un déficit en la atención médica, malas escuelas, usted no va a tener productos que inunden el mercado, no hay ingreso de divisas, seguirá creciendo el déficit, tendremos que seguirnos endeudando y el país está anclado al pasado. Esa es la realidad que no se discute en la Corte Constitucional, porque voy a repetir algo que lo dije en la revista Vistazo.
Si ese es el comportamiento, si continúa ese en el comportamiento de la Corte Constitucional, se van a convertir en unos ilustres custodios de un proyecto anacrónico que ya mereció el rechazo del pueblo ecuatoriano en la última elección. 7:45 de la mañana, y tendremos jóvenes que quieren seguirse yendo del país, y tendremos lamentablemente una reducción de nuestra producción petrolera. Nadie quiere invertir ni en el gas del Golfo de Guayaquil y cosas así. Hay otro tema de interés que usted todavía era parte de la Corte Constitucional y que se aprobó la primera quincena de febrero. La Corte Constitucional aceptó la acción extraordinaria de protección presentada por Prefectura de Los Ríos para poder construir ese paso lateral Babahoyo-Juján. ¿Qué pesó ahí? ¿El interés general, doctor, o una de las dos partes supo explicar mejor sus razones jurídicas, o el hecho de que la acción de protección que generó esta acción extraordinaria de protección en segunda instancia fue votada por un tribunal penal del Guayas, donde 2 de 3 de estos jueces están inmersos en este sonado caso Plaga Metástasis? Le pregunto. De lo que recuerdo, la propuesta de una acción ordinaria de protección de la Casabusa, presentada por una importante compañía que tiene su matriz en la ciudad de Guayaquil, la presentó en el cantón Yaguachi, que es de la provincia del Guayas. Cuando el hecho del que se quejaba esa empresa estaba en Babahoyo. De una empresa supuestamente que estaba en Babahoyo, pero que la iniciativa de la obra era de la prefectura de la provincia de Los Ríos. Es decir, no había la idoneidad por falta de competencia de los jueces del Guayas para resolver algo que tenía su origen en la provincia de Los Ríos. Ni de la jueza de Yaguachi, ni del tribunal penal donde recayó por sorteo la apelación en la Corte Provincial del Guayas. Así es, no tenían competencia, y por eso es que esa decisión, me acuerdo, que no solamente que nosotros determinamos que se había desnaturalizado, sabía lo que es usual, se pervierten las acciones ordinarias de protección, y por lo tanto dispusimos, no me recuerdo si que se envíe también como error inexcusable al Consejo de la Judicatura para que se investigue a estos jueces, pero lo que sí recuerdo es que entre estos jueces estaban unos que ya habían sido destituidos porque estaban involucrados en hechos altamente graves, dolosos. Doctor Herrería, regresando al tema de la constituyente, usted habla pues de que un grupo de académicos posiblemente sean los que participen en la recomendación de estas reformas. ¿Cómo se designarían, si fuera del caso, estos representantes de los gremios, que también deben incluir, por supuesto, a la sociedad civil, comunidades indígenas, etcétera? Me imagino que esa es la idea. No hay un procedimiento reglado, Ya. no hay un procedimiento normado para mi idea, sino afincado únicamente, reitero lo que dice el artículo 95 y el 96 de la Constitución. La participación ciudadana puede ser, usted lo debe conocer muy bien, igual que Gustavo Fausto Ortiz, ¿verdad? Claro, por Correcto, supuesto. sí. Estamos hablando de un economista de primer orden, absolutamente desapasionado, no es dogmático, es un hombre ilustrado. Otro economista, Walter Spurrier, Alberto Acosta Burneo, como esos ciudadanos y otros juristas importantes de todo el país. Esos pueden ser autoconvocarse. No estoy diciendo que estos deben ser. Por ahí algún torpe salió a decir que yo estaba ya constituyendo esta comisión. Ya estaba armando la lista. Más alejado, porque ni tengo la competencia, ni tengo la vanidad de creer que yo puedo escoger a gente que va a hacer este trabajo tan importante. Ellos se autoconvoquen. Un centro académico, un gremio importante, convoca a estas personas, no son las únicas. Por ejemplo, se me ocurre un historiador que ha escrito un libro sobre las constituciones ecuatorianas, Enrique Ayala Mora, de enorme prestigio, socialista, hombre de versación en la historia, en las leyes, en la sociología del Ecuador. Gente de esa naturaleza
se autoconvocan, se reúnen en un centro académico, realizan su propuesta, tenga usted la seguridad de que cualquier persona sensata que lea la Constitución va a decir, saquemos esto. En una semana han eliminado todas las cosas nocivas y en el resto de un mes se puede construir ya la propuesta armonizada. Eso ahí es suficiente y esa gente le dice al presidente de la República, recíbanos o envíe un delegado o una delegación. Aquí usted puede revisar el trabajo realizado, tiene todo el derecho de hacer los apuntes porque es el proponente, y luego de eso difundir al resto del país todo. Esto es la luz del día, esto no es a oscuras, esto no es encerrado, esto no es un claustro académico en que a suerte de una especie de tanque de pensamiento, abandonando mis atribuciones como juez. Entonces soy un tanque de pensamiento y únicamente pongo aquí lo que desde mi dogma jurídico es lo que yo creo que es lo correcto. O obedeciendo a mis sesgos de carácter ideológico pongo que sea lo correcto. No, frente al país, a la luz del día, con la participación inclusive, o no puede ser de otro modo, como vedores o participantes a los medios de comunicación, y vamos a tener una carta magna que aspiro yo que el señor presidente de la República tenga la suficiente sensibilidad para decir realmente esta es una carta moderna, esto asegura que mis proyectos que han sido respaldados por el país vayan a tener cumplimiento en el corto plazo, en el mediano plazo, y saquemos al país del marasmo en que nos encontramos. Doctor, la última consulta para cerrar. Estas reformas, en el caso de que se pudiera caminar por la ruta que usted señala, tendrían que ser aprobadas en consulta, ¿verdad? En referéndum, consulta, como lo quiera llamar, sino que la idea mía es, si usted, con todos estos antecedentes, le pasa esta cosa a la Corte Constitucional, van a decir, no, vaya por el primer momento. Fíjese usted la estupidez de la Constitución, perdóneme la expresión. La Constitución dice los tres momentos. El primer momento hay que recurrir a una elección para que me digan si están de acuerdo con una consulta. En otro momento hay que recurrir a otra elección para elegir a los representantes. ¿Por qué no se puso el primero y segundo momento juntos? Que me aprueben una consulta y que la misma respuesta tiene que ser, bueno, y de una vez que haya la elección de representantes. No, entrabaron de tal manera la Constitución, en algunos casos por mala fe y en otros casos por el propósito de hacerla inviable la reforma. La historia enseña, no se sabe si es verdad o es leyenda. En la antigua Grecia, en Esparta, la gente se reunía en el foro porque eran comunidades demográficamente pequeñas. Y uno de los ciudadanos prestantes, Licurgo, hizo a los ciudadanos reunidos en el foro que juren respetar una carta de convivencia. Y para evitar que la rompan ante el que la habían jurado, se fue de Esparta y nunca más regresó. Eso se conoce en doctrina constitucional como una constitución pétrea. En los tiempos modernos, nosotros tenemos una constitución pétrea porque los señores magistrados de la Corte Constitucional se niegan a que haya una reforma estructural. Gracias al doctor Enrique Herrería Bonet, de ex juez de la Corte Constitucional. Un gusto a los años haberlo entrevistado, Enrique. Chao. Gracias también. Un gusto también verlos a ustedes y a Gustavo también. Buen día, doctor. Gracias, saludos.